Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy con un nuevo misterioso, terrorífico y perturbador caso de la vida real. Este es uno de los videos que más he investigado en mi historia de YouTube, literalmente. Pero bueno, antes de comenzar, ya saben, síganme en todas mis redes sociales porque hago Facebook e Instagram Live 2 o 3 veces por semana y también subo videos exclusivos para estas redes con segundas partes de conteos misteriosos, tutoriales, vlogs, entre otras cosas. Díganme si quieren ver el caso de Paulette Guevara, que me lo han pedido demasiado. Sí, se llama Paulette como yo. Y que parece que es muy similar a este, así que si quieren ver ese video díganmelo en los comentarios o también con un dedito arriba. Y bueno, ya sin más que decir, adentrémonos en esta perturbadora historia. El misterioso caso de JonBenet Ramsey. Bueno, como siempre, comencemos hablando de la persona que fue víctima de este caso. JonBenet era una niña que nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Cuando tenía tan solo un año de edad, se mudó junto a su familia al estado de Colorado, en Estados Unidos. Su nombre es una combinación entre el nombre de su padre, que es JonBenet. Su madre era Patricia, también conocida como Patsy Ramsey, y su hermano se llama Burke, que para este entonces tenía 3 años más que su hermana. JonBenet era una niña de concursos de belleza y era muy conocida por esto. En Estados Unidos, la tradición de los concursos de belleza entre niñas es muy amplia y ella era una de las más famosas en esta época, pues ganó cientos de concursos. Su madre también fue muy conocida en el ámbito de los reinados, pues en 1977 ganó el reinado de Miss West Virginia. Ella amaba todo esto de los reinados desde que era muy joven y por eso cuando nació su hija comenzó a meterla en este mundo también. Su padre John era en este momento un hombre de negocios y dueño de una muy reconocida compañía de servicios informáticos llamada Access Graphics. Bueno, ya que les conté un poco sobre esta niña, ahora sí comencemos con la parte triste de la historia. Era la mañana del 26 de diciembre de 1996, es decir, la mañana después del día de Navidad. La línea 911 de Estados Unidos recibe una preocupante llamada de una madre que dice que se han robado a su hija, que la han secuestrado y que han dejado una nota pidiendo una recompensa por su devolución. Les voy a poner rápidamente el fragmento de la llamada para que lo escuchen y ya hablamos de la llamada y de la nota y todo esto como tal. 911 emergency. We need him. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Oh my God. Please. Take a deep breath. Please. Okay. Hurry. Patsy. La llamada fue realizada por la madre de JonBenet. Se había levantado alrededor de las 5 de la mañana para bajar a la cocina a tomar algo de agua. Cuando bajó las escaleras, encontró una nota en las escaleras mismas donde decía que su hija había sido secuestrada. Ella corrió rápidamente al cuarto de la niña y no la encontró, y allí fue cuando se supone que entró en desespero y bueno, llamó a la policía. La nota decía que necesitaban una suma de $180,000 por el rescate de la niña, que no llamaran a la policía y si no, matarían a la niña. Un tiempo después llegó la policía a la casa, trataron de calmar los ánimos y pasó mucho tiempo en el que la policía vino. Durante ese tiempo, los padres llamaron a varios amigos de ellos para que los apoyaran durante este difícil momento, y en uno de esos momentos la policía le pidió específicamente a John que nuevamente revisara la casa de arriba a abajo por si ella estaba en cualquier lado. Él dijo que ya la había revisado 1000 veces, pero aún así decidió llevar a su amigo a que la revisara junto a él. En ese momento se dirigió rápidamente y de una manera muy extraña al sótano, donde encontró el cuerpo sin vida de JonBenet Ramsey con una manta blanca encima. En ese momento él se dio cuenta que la niña tenía una cuerda atada al cuello, una cinta adhesiva en la boca y una fractura en el cráneo. Él lo que hizo fue tomar a la niña, la alzó y la llevó hasta la sala y la volvió a dejar allí en el piso.
Y aquí es donde empieza la investigación sobre este caso, uno de los más extraños, y les voy a dar como muchos detalles que vi en un documental fabuloso sobre la investigación exhaustiva que se ha hecho frente a este caso. Después de hacerle la autopsia a la niña, se especificaron como las causas de su muerte. Entre ellas se dieron cuenta que la cuerda o el garrote que se había hecho y que tenía ella ajustado al cuello cuando el padre la encontró fue la primera causa de muerte, que fue estrangulamiento. Después se dieron cuenta que su cráneo tenía una fisura en la parte superior de al menos unos 8 centímetros, como de larguito. Era como un rectángulo que le había quedado acá en el cráneo. Así que la causa como principal de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y trauma craneocerebral. La pregunta verdadera es acá: ¿quién fue el culpable? Se evaluaron cientos de teorías, se entrevistaron a cientos de personas que podían ser sospechosas. Sin embargo, las sospechas principales recayeron justamente en la familia de la niña, es decir, su mamá, su papá y su hermano. Pero comencemos hablando de la primera teoría sobre su muerte. Básicamente, cuando entró la policía a investigar, se dieron cuenta que en el sótano había una ventana abierta, de esas ventanas que tienen generalmente las casas en Estados Unidos, en los sótanos, que si uno abre esa pequeña ventanita da al exterior. Se supone que esa ventana estaba un poco abierta, había un vidrio roto y había una maleta justo debajo de esa ventana. Se comenzó la primera hipótesis de que probablemente sí había entrado alguien en la noche, había tomado a la niña sin que nadie se diera cuenta, le tapó la boca con cinta adhesiva y la llevó al sótano. Esta historia o esta versión de los hechos fue desmentida por completo debido a que la ventana en la que se supone que entró el señor o el secuestrador, que había una telaraña en una esquina que ocupaba incluso una parte de abajo de la ventana, que estaba completamente intacta y se notaba que llevaba ahí muchísimo tiempo. Entonces es imposible que alguien haya entrado por esa ventana sin haber dañado o al menos haber roto esa telaraña. Después, el vidrio roto, el padre dijo que es que él lo había roto hacía muchos meses y nunca lo había arreglado y nunca se había preocupado por esto. En cuanto a la maleta, no hubo como una explicación. Se supone que los padres decían que probablemente ahí la iban a meter y se la iban a llevar y no pudieron, pero realmente se dieron cuenta que no fue así. Además, la carta del secuestrador no había sido posible que haya sido escrita en tan poco tiempo debido a la longitud de la carta, y también los materiales con los que se escribió, es decir, la hoja y el bolígrafo, eran propiedad o estaban dentro de la casa. Después de descartar la teoría de la ventana, dijeron que probablemente había sido que alguien había entrado a la casa. Sin embargo, nunca se encontraron que las puertas se hayan forzado, ni se hayan tratado de abrir, no encontraron huellas dactilares de nadie en las puertas. Pero los padres dijeron que es que ellos le habían dado las llaves a muchas personas a lo largo de su vida que habían trabajado allí, obreros, mucamas, sirvientas. Sin embargo, se entrevistó a cada una de estas personas y pues obviamente dijeron como que ellos no habían sido, que ellos no tenían nada que ver y que esto no era posible. Ahora hablemos de los principales sospechosos: su padre, su madre y su hermano. Comencemos con su padre. La primera teoría es que su padre había sido culpable. Se dice que la niña había sido encontrada también con signos de abuso sexual y se encontró ADN de una persona que no correspondía a nadie de la familia en los panties o en los interiores de la niña. Se dijo en un primer momento que había sido también este secuestrador que la había abusado sexualmente, pero ya que descartamos esa opción, el siguiente sospechoso fue su padre. Su padre se dice que aparentemente abusaba de ella durante muchos años, pues se encontraron ciertas irregularidades en las partes interiores de la niña, como si ya antes la hubieran abusado sexualmente, y se comenzó a culpar a el señor de haberlo realizado. Se dijo que probablemente él estaba abusando de la niña cuando accidentalmente la golpeó contra algún lado, en donde le abrió el cráneo y murió instantáneamente. Después su esposa se dio cuenta y trató de ayudarlo a encubrir los hechos, asfixiando a la niña para que pareciera que la habían matado y creando una escena completamente extraña sobre su muerte y bueno, todo esto. Incluso la revista Vanity Fair sacó un artículo varios meses después diciendo que probablemente estaban realizando un juego sexual los padres con la niña y terminó muy mal. Igual se dijo que probablemente él había sido culpable, pues apenas su hija murió, después de que la policía llegó y ya habían encontrado el cuerpo, él desapareció durante 1 hora de la escena del crimen, no se supo nada de él y después llegó como en un estado muy extraño, como acelerado, como nervioso todo el tiempo, y fue bastante extraño. Además contrató 2 abogados criminalísticos,
una persona de relaciones públicas y varias otras personas de la ley que los ayudaran, como en este caso. Fue muy extraño esta acción por parte de ellos, pues si no lo hubieran realizado hubieran esperado un tiempo al menos para contratar gente que los ayudara en este caso. También se le encontró probablemente sospechoso porque la suma de dinero que se pedía en la carta era una suma que él incluso había recibido el día anterior por un trabajo, lo cual es muy extraño, pues ellos tenían demasiado dinero y si un secuestrador hubiera querido les hubiera pedido muchísima más plata, pero justamente le pidió esa cantidad no más. Además, como les dije, cuando él encontró a la niña fue muy extraño porque cuando llegó su amigo y le dijo bueno, vamos a revisar la casa de nuevo, se dirigió directamente al sótano cuando se supone que él ya había ido varias veces allí y se dio cuenta que estaba allí la niña justamente tirada, pero es muy extraño porque uno vería en el piso algo blanco y uno dice bueno, ropa sin lavar, pero él sabía que era la niña. Además, él alteró por completo la investigación y la escena del crimen, tomando a la niña y llevándola arriba y luego otra vez llevándola abajo. Fue una completa manipulación de la escena y por eso se dice que él puede ser el culpable. Ahora pasemos a la madre, que es una de las que tiene como más pruebas de posiblemente haber sido la autora del crimen. La madre fue la que efectuó la llamada al 911. Como ya la escuchamos, es una llamada muy acelerada, muy inquieta, pero creo que al final comienza a bajar un poco el tono, como ya un poco más tranquila, como hey, llamé a la policía y ahora qué hacemos. Hay algo que probablemente ustedes no notaron y es que al final de la llamada, cuando se corta o eso parece, y la encargada de la llamada la dice como Patsy, Patsy, y nadie contesta, se escucha al final en 3 momentos algo muy extraño, una vibración como Patsy? Patsy? Esta vibración fue analizada por investigadores muy preparados del FBI y fue procesada o pasada por un programa de audio que ayuda a reducir como el ruido y hacer un milagros, por así decirlo, para escuchar qué es lo que había en esos momentos en los que la llamada no se detuvo. Lo que descubrieron fue muy impactante. La mujer, al hacer la llamada, no estaba sola, como ella había dicho que estaba sola o que estaba solo con su esposo, pero que su hijo había dormido toda la noche y no le habían dicho nada. Se escucharon otras voces en la grabación. Al parecer, ella, después de haber colgado la llamada, lo que hizo fue, en ese tiempo ella llamó desde un teléfono que no era inalámbrico, así que debía colgarse. Al parecer, lo que ella hizo fue colgar el teléfono, pero lo colgó mal y el teléfono se cayó. Hubo 3 momentos importantes. En el primero, después de que ella cuelga, lo que se escucha es la voz de un hombre al principio. Este hombre dice, "We are not going to speak to you", o no vamos a hablar ya más contigo. Esta se dice que es la voz del padre de la niña, John. En el segundo momento, no se sabe si dice "Help me Jesus, ayúdame Jesús", o "What did you do? Help me Jesus". ¿Qué hiciste? Ayúdame Jesús. La última voz que se escucha parece ser que no es de una mujer, no es de un hombre, sino una voz un poco más pequeña de un niño. Parece que dice "What did you find?", ¿qué encontraron? Ellos habían dicho que Burke no se había despertado en toda la noche, que ellos no le habían dicho nada a nadie y ella había dicho que cuando hizo la llamada estaba completamente sola. Esto me pareció un dato muy curioso, muy importante, y es una de las formas en que se incrimina a la familia sobre este hecho, porque se nota que están hablando y que están desesperados por algo que ocurrió. Pero bueno, según esta llamada, probablemente el culpable haya sido el niño, al que ahorita vamos a hablar sobre él. La segunda evidencia que incrimina a la madre es la nota. La nota fue escrita con un bolígrafo y un pedazo de papel de un cuaderno que ella tenía en su oficina. Su oficina también estaba en la casa, para aclararlo. Además, cuando se hizo la prueba grafológica, es decir, la prueba de escritura, se descubrió que la letra era muy similar a la de Patsy. Se dice que de pronto la culpa fue de ella porque, bueno, como saben, ella era reina cuando era joven y quería que Jean Venet fuera igual a ella. El dinero que ganaba ella mayoritariamente venía o provenía de su hija y de los concursos que ganaba. Se dice que probablemente esa noche estaban ensayando, le estaban exigiendo mucho y llegó un momento en que se cansó de exigirle tanto que accidentalmente la golpeó con algo y fue allí cuando le abrió el cráneo, la mató sin darse cuenta y fue allí donde, bueno,
comenzó toda la historia. El FBI llevó a unas personas investigadoras y especialistas en el arte de leer los gestos, las expresiones, lo que se dice, como algo así como Lie to Me. No sé si alguna vez se vieron esa serie, súper recomendada. Y básicamente ellos se pusieron a leer los gestos y lo que hacían los padres durante las entrevistas. En una de estas entrevistas, el entrevistador le pregunta a la madre que si ella está segura que su hija ha sido raptada por un secuestrador, fue violada y fue asesinada por él. Ella, antes de responder, comienza a hacer un gesto de no con su cabeza y ahí su esposo interfiere y dice sí, estamos seguros, y ella hace sí. Y según ellos que leen estos gestos, dicen que obviamente ella sabe que no es verdad que alguien secuestró a su hija. You fully convinced that your daughter was kidnapped by some outsiders outside your family or circle of friends? Yes. Shaking her head no. It's just so hard to know. Shaking her head no, and then when John says yes, she changes her head to a nod up and down. Sin embargo, la madre nunca pudo ser procesada y al final no se supo nada, pues en el año 2006 murió de un cáncer en los ovarios. El siguiente, y para mí el que probablemente, y estoy casi que segura que lo hizo, es su hermano Burke. En este momento, John Venet tenía 6 años y su hermano Burke tenía 9 años. Se dice que Burke es una persona muy tímida, que en esta época tampoco hablaba con mucha gente, no le gustaba socializar. Probablemente le tenía mucha envidia a su hermana, pues toda la atención ahora la recibía ella, tanto de sus padres como del público en general. Incluso una amiga de la familia que fue entrevistada contó que una vez, cuando estaba con John Venet y con Burke, ella trató de acercarse a Burke y hablarle, y el niño dijo: no te me acerques, no quiero que me hables, aléjate de mí, no me molestes, lo cual es una actitud muy extraña para un niño de una edad tan joven. Según la explicación del FBI que realizó esta exhaustiva investigación, se dice que lo que pudo ocurrir fue lo siguiente. En la autopsia se le encontró a John Venet piña dentro de su estómago, es decir, que unas horas antes de haber sido asesinada había comido piña. ¿Y qué tiene que ver esto con el hermano? Bueno, el plato favorito de su hermano y también de John Venet era la piña con leche, una especie de cereal o algo así. Esto es muy común en Estados Unidos. Se dice que esa noche John Venet se fue a dormir a su camita normal y su hermano parece ser que le dio hambre. Él bajó a la cocina y se encontró que su mamá estaba allí cocinando algunas cosas que también tenía como hambre, y la madre le dijo: bueno, si quieres te voy a dar un vaso de té con tu usual bowl de piña con leche. El niño comenzó a comer, estaba ahí en su mesa, cuando parece ser que John Venet se despertó, decidió bajar y encontró que su hermano estaba comiendo. Así que parece ser que John tomó la piña directamente del bowl y se comió unos pedazos. Según esto, su hermano ya estaba cansado de las alcahueterías y de los shows de su hermana la princesita, y tomó una linterna que se encontraba encima del mueble de la cocina donde él estaba comiendo y la golpeó. Esto le fracturó el cráneo a la niña y murió instantáneamente. Esta linterna juega un papel muy importante, pues durante la escena del crimen no se prestó mucha atención como a este detalle. Sin embargo, después de que se comenzaron a ver los videos de la escena del crimen, porque generalmente se hace un video de cómo está ubicadas las cosas, encontraron esta linterna. Mucha gente especulaba y decía que era imposible que un niño de esa edad pudiera golpear a una niña con tanta fuerza que le pudiera partir el cráneo. Sin embargo, la policía lo comprobó y dijo que era completamente posible. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tomaron a un niño e hicieron que recreara la escena como si él golpeara un maniquí con un cráneo real, piel real, pelo real, todo. Se dieron cuenta que justamente el golpe que el niño le dio al maniquí era exactamente el mismo golpe que había recibido John Venet en su cabeza. Esto fue algo que asombró a los investigadores y dijeron como es probable que él la haya golpeado, obviamente accidentalmente. Sus padres hicieron todo lo posible por encubrir estos hechos. Se decía que lo hacían obviamente para que el niño no fuera judicializado. Uno puede decir que es una edad muy temprana, sin embargo, en esta época a este tipo de niños se les podía judicializar. Después al niño se le hicieron varias entrevistas durante estas épocas, varios meses después, varios años después, hablando sobre
sobre lo ocurrido. En la primera que se realizó, solo algunos días después de la muerte de su hermana, le comenzaron a hacer muchas preguntas sobre lo que había ocurrido, pero se le vio todo el tiempo como molestando, como tratando de jugar, como de no prestar mucha atención a lo ocurrido, lo cual fue demasiado extraño para los investigadores, pues para alguien, especialmente un niño que acaba de perder a su hermana con un evento tan trágico, era imposible que se sintiera como tan a gusto, tan tranquilo sobre lo que había ocurrido. Igual se le pregunta sobre si él algún momento se despertó en la noche, si él sabía algo, y él dijo que nunca se había despertado, que es que él en verdad tenía el sueño muy pesado y nada lo levantaba, y que lo único que lo había despertado era de pronto el grito de su madre llamando a la policía, y dijo, de pronto algo pasó con JonBenet, pero no le prestó importancia, lo cual es bastante extraño. Además le preguntan que si él se siente seguro en esa casa y él dice sí, claro, no hay problema, lo cual también se le hace muy extraño a los investigadores, pues dicen que si realmente alguien la hubiera secuestrado, alguien la hubiera asesinado o la hubiera violado, el niño estaría preocupado por su seguridad y no estaría tan tranquilo diciendo que realmente él no está preocupado por su seguridad. Igualmente le pregunta que si él tiene algún secreto y él dice que no recuerda alguno específicamente, pero que aún así si él tuviera tampoco se los diría. Después se sigue la investigación y también hay otra sospecha. JonBenet tenía en su cuerpo 2 marcas en la parte de las costillas acá hacia la espalda. La gente decía que probablemente ella había sido controlada con una máquina de disparos eléctricos, esta que usa la policía para controlar a la gente. Se dijo que probablemente el secuestrador había llegado a su cama, le había puesto su shock eléctrico y fue ahí cuando la dejó noqueada y por eso ya no gritó ni nada. Sin embargo, después se hicieron pruebas y realmente esto no ocurría. La persona que recibe una carga eléctrica de esa magnitud no se desmaya, no hace nada de este tipo de cosas, sino al contrario, recibe una carga de adrenalina que lo hace gritar y querer salir de esa situación. Además, los puntos no coincidían con una de estas máquinas y cuando se da una descarga eléctrica no quedan puntos exactos, sino al contrario quedan como unas líneas. Esto dio una alta sospecha y dijeron entonces de qué son estas marcas. Resulta que en la escena del crimen encontraron unos rieles de un tren que eran de Burke. Ese tren era uno de sus favoritos, incluso tenía su propio cuarto de tren donde él jugaba, y cuando compararon la distancia que medían los rieles del tren con la distancia que medían los puntos que tenían en sus costillas, se dieron cuenta que era la misma, que era como si alguien hubiera usado esto para mover a la niña, como para evitar tocarla, como para ver si estaba viva, algo que todavía no se entiende. Además, después, cuando él ya tenía alrededor de 11 años, se le hicieron una nueva entrevista donde le preguntaban varias cosas. Una de esas preguntas es como, ¿tú te levantas a veces en la noche a comer algo? Y él dijo que sí, que algunas noches él se levantaba a comer algo. Además le preguntan qué pudo haber él comido esa noche y él dijo, no, a mí me gusta el pudín, el yogurt, no sé qué. Y ya después el entrevistador lo va guiando como a otras preguntas y le dice como a veces los padres les gustan que coma frutas. Y él dijo, sí, a mí me gusta la piña. Y él, bueno, la piña es tu fruta favorita. Y él dijo, sí, es mi fruta favorita. ¿Y sabes cuál era la fruta favorita de JonBenet? Y él dijo, probablemente la piña también. Después se le hizo una entrevista hace pocos años en el programa Dr. Phil, un señor que resuelve casos, pero son casos serios que él trata de resolver. Él le hizo una entrevista de un Burke ya grande, pero era muy sospechosa su reacción, se le veía todo el tiempo como sonriendo, como incómodo, como que no sabía qué decir, así que fue un poco sospechoso. I know that we are suspects. Did you murder your sister, JonBenet? No. Además, hay un hecho que ocurrió en el año 1994 que relató una amiga de la madre, y es que una vez ella vio a JonBenet llegar a su casa con una herida un poco extraña. Ella le preguntó qué le había ocurrido y le dijo que es que accidentalmente Burke le había pegado muy duro con un palo de golf y le había fracturado acá el pómulo y la tuvieron que reconstruir todo con cirugía plástica. Él es el siguiente sospechoso. Realmente yo le veo mucho sentido a esta teoría y entiendo que de pronto los papás quisieron fue encubrir lo que él había hecho. Además, en la llamada que se hizo al 911, parece que la mamá le dice como "What did you do?" al niño, como "¿qué hiciste?" Y el papá le dice "no vamos a hablar contigo ahora". Además, él dice después como "¿qué fue lo que encontraron?", como si él se hubiera encargado de meterla al sótano y eso. Por último, se dio otro sospechoso en el año 2006. John Mark Carr era un señor que estaba viajando hacia Tailandia y que la policía detuvo.
Dijo que él había sido el culpable de la muerte de JonBenet, que él la había asesinado, la había violado porque él estaba obsesionado con ella en esta época y pues hasta que lo logró. Sin embargo, después se confirmó que el ADN que les había contado que se había encontrado en los interiores de la niña no pertenecía a él y él no tenía nada que ver con el caso. Después no se lo procesó por este caso, pero sí por otro de pornografía infantil y fue arrestado. Y ahora hablando de los panties que les decía que encontraron con un ADN muy extraño y que nunca se encontró el dueño de ese ADN, se dice que era el ADN del secuestrador que la había violado, pero al final los investigadores hicieron varias pruebas, compraron panties nuevos, no los tocaron en ningún momento y los llevaron a una de estas clínicas que se hacen las pruebas de ADN. Se hizo una prueba con uno de los mejores en el mundo y se dieron cuenta que los panties siempre contienen ADN de personas extrañas. ¿Por qué? Porque a la hora de realizarse estos panties y a la hora de empacarlos y meterlos en cajas, la gente tiene contacto con ellos, los fabricantes tienen contacto con ellos y este ADN probablemente era de una persona que había empacado esos interiores y los había vendido, los había llevado. Así que ahí está también otra de las respuestas al por qué un ADN extraño en los panties de la niña. Bueno, no sé para ustedes quién sea el culpable, para mí es el hermano, pero bueno, este caso sigue sin resolver y probablemente seguirá por muchos años. La familia Ramsey tenía demasiado dinero, demasiado poder. Hubo muchos funcionarios del FBI que obviamente sabían quién eran los culpables y presionaban constantemente para que el caso se lograra resolver, pero incluso dentro del mismo FBI les decían que no se iba a resolver, que no se querían meter como en problemas políticos. Es como si ellos tuvieran como compradas a las personas para que no dijeran nada. Pero bueno, les voy a dejar el documental completo donde esto va a estar supremamente detallado y es increíblemente bueno. Y bueno, este es todo el video. Si les gustó mucho, como siempre, no olviden dejar sus deditos arriba. No olviden comentar y dejar sugerencias de qué otras ideas quieren que haga. Y si quieren que haga el caso de Paulette Guevara, que me lo han pedido muchísimo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que ya saben que tengo como 1000 millones de redes. No olviden suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a seguir haciendo más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Muchas gracias por ver este video, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.